Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 4 para aquellos que no han tenido la bendición de conocerme. Yo soy Larry Powers, soy uno de los pastores aquí en Calvary Chapel, Golden Springs, y soy el director del Instituto Bíblico. El pastor Raúl viajó con 100 personas para hacer un recorrido por los pasos del apóstol Pablo. El pastor Dale va a enseñar el segundo servicio, el pastor Scott va a enseñar el tercer servicio. Pueden quedarse todo el día y tener 3 mensajes y pueden ser vencidos, pero pongan al pastor Raúl Dale y Scott en oración. El Señor puso en mi corazón que compartiera acerca de la maravilla de nuestra adopción, lo maravilloso de nuestra adopción. Nos dicen que los hombres más ricos del mundo valen 290 billones de dólares. Ese billones con una B y puede ser que 290 billones, pero en realidad no podemos entender lo que eso es. Déjenme ayudarles a entender qué es lo que significa 290 billones de dólares. Si van ahora y gastan $1,000,000, el siguiente día otro $1,000,000, otro millón, y gastan $1,000,000, al final de una semana han gastado $7,000,000 de dólares. Si gastan $1,000,000 al mes, al final del mes han gastado 30 millones y salen y gastan 1,000,000 al día por todo un año. Al final del año estos 365 millones de dólares. Gastando ese paso en 10 años van a gastar 10 billones de dólares. Y para gastarse estos $290,000 les va a llevar 800 años. Pero imaginen por un momento que ustedes son un esclavo huérfano y tan pobre que se volvió esclavo, y ahí está en su esclavitud y en su pobreza, y el hombre más rico de los Estados Unidos llega de los Estados Unidos y le dice: te quiero llevar a los Estados Unidos y te quiero adoptar en mi familia y te voy a poner en mi testamento, y cuando yo muera vas a heredar mis $290. Pueden imaginar qué increíble sería esto. Esta mañana estoy aquí para decirles algo más increíble, y eso es que ustedes han sido adoptados por Dios. Ustedes han sido puestos como herederos de Dios, y nada más asombroso e increíble que eso. Muchos cristianos no saben esto, el hecho de que han sido adoptados en Cristo. ¿Y qué significa eso? Y esta mañana quiero hablarles acerca de la maravilla de nuestra adopción. Y vamos a ver 3 capítulos esta mañana. Vamos a ver Gálatas 4, a Romanos 8 y Efesios 1. Gálatas 4, Romanos 8 y Efesios 1. Les pido por favor que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 4. El primer pasaje que vamos a ver es en Gálatas 4, versos 4 al 7. Observen cómo comienza esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Deténganse ahí un momento, observen esta frase: pero cuando el cumplimiento del tiempo llegó. Esto significa al tiempo preciso. Alguien dijo que la Biblia es como un drama, como una obra teatral. Cuando llegamos al último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, la cortina se cierra y vemos a Jesús entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Dios está preparando el escenario para que al tiempo correcto Jesús venga. Estaba preparando al mundo culturalmente a través de los griegos. Alejandro el Grande conquistó el mundo antiguo y le enseñó a todo el mundo conocido a hablar el idioma hebreo, y el idioma que se haya inventado más es el idioma griego, para que el evangelio fuera escrito en el idioma más preciso para que todo el mundo lo puedan escribir y leer en ese idioma.
pero Dios también preparó el mundo políticamente a través de los romanos. La paz romana se llamaba Pax Romana y era seguro para la gente viajar y hicieron caminos por todo el mundo conocido en aquel tiempo para que todos se transportaran, podían ir a Roma, Italia y Grecia y ver todos esos caminos romanos que todavía están ahí para que el evangelio pueda llegar rápidamente y fácilmente y en paz. Pero también Dios estaba preparando el mundo religiosamente a través de los judíos, porque los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, lo que se llama la Septuaginta, lo han oído antes, para que todos en el mundo podían leer la Biblia. Y al tiempo preciso de esta, Jesús vino. Y saben que la venida de Dios siempre está a tiempo. A veces creemos que Dios está tarde, pero Él nunca está tarde. Dios siempre está a tiempo para hacer o cumplir sus propósitos, pero Pablo dice, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso significa que su Hijo existió antes de que lo enviara. Lo que esto significa es que Jesús es el Dios eterno, que Él siempre estaba en el principio. ¿Recuerdan dónde estaba? Él ya existía y Dios envió a Jesús del cielo a la tierra que viniera a sufrir y morir por los pecados, pero Dios no solo lo envió, sino que también nació de una mujer. Los que tienen cuidado en estudiar la Biblia no dice que nació de un hombre y de una mujer, sino que de una mujer. Esto está hablando del nacimiento virginal de Jesucristo, que Jesucristo nació sin pecado porque no tenía un padre. Él nació del Espíritu Santo en el vientre de María. Aquí al tiempo preciso Dios envió a su Hijo eterno, que nació de una virgen y sin pecado, y observen también, y que nació bajo la ley. Ahí dice en este verso. Pero la diferencia es que ustedes y yo quebrantamos la ley de Dios y Jesús la cumplió perfectamente. Él no pecó en ningún punto, pero ¿por qué? Al tiempo preciso, Dios envió a su Hijo eterno, santo, nacido de una mujer. ¿Por qué hizo eso Dios? En el verso 5 lo dice, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Si tienen una pluma ahí, marquen la palabra redimir. Redimiese es una palabra, está el corazón de la Biblia. La palabra redimir significa comprar de la esclavitud. Envió a su Hijo a comprarnos de la esclavitud. Si nosotros éramos pobres antes y nos moríamos o nos vendíamos a otra persona y se convertía en esclavo, pero el problema es que nunca podían salir de esa esclavitud porque podían ir a su amo para que los comprara de la esclavitud. La única esperanza que alguien tenía, sí, es que una persona llena de gracia venía y nos veía, miraba en esclavitud y tuvieron piedad de nosotros, nos compraban de la esclavitud, nos redimían de la esclavitud y nos liberaban. Y eso es lo que Pablo habla aquí. En Juan 8:34 dice, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el que comete pecado es esclavo del pecado. En Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley espiritual es la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La redención de la Biblia, del alma cuesta mucho. ¿Y cuál fue el costo? ¿Cuál fue el precio? Jesús fue enviado a morir en nuestro lugar. La salvación es un don gratuito que nunca sabremos cuánto costó. Saben que Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, la señal de su libertad era la sangre del cordero que fue puesta en los dinteles de la puerta. Eso se llama la Pascua. Cuando el ángel de la muerte vino y pasó por estos lugares, él pasó sobre ellos. El cordero murió para que ellos no murieran. Y Jesús es nuestro cordero de Pascua, porque él murió y la muerte pasa sobre nosotros y somos liberados. Primera de Pedro, verso 1 al 18. No, hemos sido redimidos como por la sangre preciosa de Egipto.
del único Hijo de Dios y hemos sido comprados por un precio. ¿Y cuál es ese precio? La sangre preciosa de Cristo. Y en Él, en Jesús, tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Uno de mis cantos favoritos que he oído, Él pagó la deuda. Él lo hizo todo. Yo debía esa deuda que no podía pagar y yo necesitaba que alguien lo pagara por mí. Y ahora canto un nuevo canto. Gracia maravillosa, Cristo Jesús pagó la deuda que yo nunca podía pagar. Oh, gracia bendita que Jesús pagó la deuda que no podía pagar y nos compró de nuestra esclavitud. Ustedes conocen la gracia asombrosa que fue escrita por John Newton. Fue un hombre malo y un marino que podía jurar 10 minutos seguidos. Los marinos lo llamaban el gran blasfemo. La palabra blasfemo, pero tú eres el gran blasfemador. El barco de él estaba en una terrible tormenta y clamó a Dios por misericordia y dijo: gracia maravillosa, qué dulce es el sonido que salva a un pecador como yo. Un verso de la escritura, Deuteronomio 15:15, este es lo que dice: recordemos que eras un pecador, pero el Señor te ha redimido. Pero ¿por qué Dios te ha redimido? ¿Y por qué me redimió a mí? Por una palabra: amor. Él te redimió a ti y a mí porque nos ama. En Romanos 5:8, pero Dios demostró su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Dios nos rescató? ¿Por qué Dios nos redimió? ¿Por qué nos salvó Dios? Porque Él nos amó. El Padre nos amó tanto que pagó el precio para que nosotros fuéramos liberados. Hace muchos años en Boston, un gran pastor llamado A.J. Gordy de una iglesia bautista en Boston, y mientras caminaban por la acera de la iglesia vio a un muchacho que tenía un pájaro en una jaula y lo detuvo y le dijo: yo sé que tienes este pájaro, ¿y de dónde lo traes? Lo traigo del campo, lo traje para jugar con él. Y lo iba a matar y se lo iba a dar a comer a mi gata. Y el señor pastor le dijo: me gustaría comprarlo de ti. ¿Cuánto quieres por él? No, no quieras comprarlo. ¿Qué tal si te doy $2 por el pájaro? Y el muchacho dijo: le voy a dar la jaula también porque es mucho dinero. Y el pastor le dio el dinero y se fue y tomó la jaula, va detrás de la iglesia, abre la puerta de la jaula y deja ir al pájaro. Ese domingo por la mañana caminó al púlpito y puso la jaula en el púlpito y le dijo a su congregación la historia y le dije: ustedes son como este pájaro, pero Dios pagó el precio para liberarlos. Uno de los grandes temas de la iglesia es la redención, es que somos redimidos. Redimido, ¿cómo estoy redimido? Por la sangre del Cordero, y para siempre soy su hijo. Yo pienso en mi bendito Redentor. Yo pienso porque no puedo estar callado. Su sangre es el tema de mi canto. Redimido, redimido por la sangre del Cordero. Redimido, soy su hijo y por siempre lo soy. Vean de nuevo el verso 5 y dice que envió a su hijo al tiempo preciso para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Pero ¿por qué nos compró de la esclavitud y nos puso libres? Aquí está la razón: para que pudiéramos, dice aquí, la adopción, para que recibiésemos la adopción. ¿Qué es la adopción? Un maestro en una clase preguntó si alguno en el
en el aula era adoptado y un muchacho levantó su mano y dijo, ¿qué significa ser adoptado? La niña dijo que salió del corazón de la madre en vez de su vientre. Me gusta eso. Nosotros vinimos del corazón de Dios. Fuimos adoptados porque Él nos amó. Dios no tenía que adoptarnos. Esto no tenía que estar en la Biblia. Pude haber dicho que Dios envió a su Hijo a redimirnos y liberarnos y eso fue todo. Eso hubiera sido maravilloso, hubiera sido asombroso. Pero la razón por la que Dios nos redimió es para que nosotros pudiéramos tener algo más que esto, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Asombroso porque de todos los métodos de la humanidad a través de las edades, Dios nos escogió a nosotros para ser adoptados. Al ser adoptados en nuestros días es maravilloso. Si ustedes viven en este tiempo y ser adoptados es algo maravilloso, pero ser adoptado en los días bíblicos era aún más maravilloso ser adoptado que en nuestros días. En los días bíblicos era diferente. La palabra adopción traducida en el verso 5 literalmente significa poner en lugar. Literalmente significa poner como un heredero. En sus familias lo hacen por propósito de relación. Y aquí está la cosa que en el momento y en el instante que uno cree, no solo fuimos nacidos en la familia de Dios, también fuimos adoptados al mismo tiempo. Muchos cristianos no saben eso y no entienden el hecho de entender estas cosas, porque Dios nos salvó a ambos, porque son dos cosas diferentes. La regeneración significa nacer de nuevo. Ser adoptado es que el Hijo nos pone. El Dios nos pone como hijo y como heredero. Un hijo adoptado es el que tiene la herencia de su padre. En tiempos antiguos lo que sucedía es que un hombre rico necesitaría a quien pasarle toda su herencia, su riqueza. ¿Y qué es lo que hacía? Buscaba a alguien que podía adoptar y le daría a él todos sus bienes. A veces los padres en aquellos tiempos tenían un hijo que no era sabio, no era privilegiado y gastaba todo su dinero. El padre salía y buscaba a alguien que era digno de ser adoptado y recibir la herencia. A veces padres no tenían hijos. ¿Y qué pasaba con el dinero? Los padres tenían que salir y adoptar a un hijo y darle a ese hijo toda la herencia. Entonces en los tiempos antiguos era mejor ser adoptado que nacer naturalmente, porque muchas familias pobres oraban y querían que sus hijos fueran adoptados con aquel hombre que les iba a dejar toda la herencia del padre. Y cuando vean la palabra adopción en la Biblia, eso es lo que significa. No significa simplemente que es traído a la familia como hijo, sino que dice que te hace herederos. Y eso significa que, hablando espiritualmente, ustedes y yo somos ricos más allá de lo que podemos describir. Eso no es nada comparado a ser el Hijo de Dios. Y el verso 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Subrayen eso. Es tan hermoso. Abba, la palabra en arameo que significa papá, significa papito. Si van con el pastor Raúl a Israel, una de las cosas maravillosas es que cuando caminan por las calles y oyen a estos pequeñitos diciendo Abba, 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 Papa, en hebreo. Si Dios es para ustedes un creador impersonal, pero para nosotros Dios, para mí es Abba, te amo Padre, verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Cristo. En Efesios 1:11 dice, en Cristo somos herederos, hemos recibido una herencia. Dios nos amó tanto, Él pagó el precio para sacarnos de la esclavitud,
para que Él nos adoptara como hijos y que recibiéramos su herencia y pudiésemos ser sus hijos. Una de las asombrosas historias que he leído es una historia verdadera de un hombre llamado William Dixon. Hace muchos años William Dixon vivía en Inglaterra y su esposa y su único hijo murieron unos años antes y él se quedó solo. Y un día cuando estaba a casa su vecino, la casa de su vecino se quemó y fue a ver qué sucedió. Habían rescatado a una señora que vivía en la casa, pero en el segundo piso estaba su nieto huérfano. ¿Y qué hizo? William Dixon observó que un tubo del drenaje y se subió por el tubo y cuando llegó a la ventana lo agarró de los hombros al muchacho y se bajó por el tubo y salvó al muchacho. La única cosa es que debido al fuego ese tubo estaba bien caliente y quemó sus manos y lo dejó con esas marcas para siempre. Y cuando bajó el muchacho, lo bajó la señora, murió y se preguntaba quién iba a adoptar al muchacho. Dos voluntarios que habían ante William Dixon y dijeron que iban a adoptar a este muchacho y tiene un hogar excelente donde este muchacho podía vivir. Y no dijeron una palabra. Él caminó y les presentó sus manos quemadas y dijeron, esa es prueba vívida que tú quieres este muchacho y lo quieres adoptar. Y así también nos recuerda a nosotros las manos marcadas de Jesús como prueba viva de que Dios nos ama y nos ha adoptado y nos ha puesto como sus herederos. Pero Pablo también habla de adopción en Gálatas 4, sino que también lo hace en Romanos 8. Aprendimos en Gálatas 4:7, segundo. Romanos 8:15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, subrayenlo otra vez, por el cual clamamos, subrayenlo otra vez, Abba Padre. Está hablando de la misma cosa, pero aquí le está escribiendo a los romanos. Los romanos conocían todo de adopción. William Barclay, en un comentario del libro Romanos, escribe que 4 efectos de la adopción romana. Y si ustedes hacen la conexión espiritual entre ustedes y yo, primeramente el hijo adoptado perdía todos sus derechos a su nueva familia y dio sus derechos. Segundo, se convirtió en el heredero completo de todos los bienes de su padre. Y quizá el hijo naciera antes o después y de todas maneras era el único heredero. Todas sus deudas eran canceladas. ¿Cuántos de ustedes han sido canceladas todas sus deudas? Y si tienen un récord criminal, era borrado y era considerado una nueva persona con una nueva vida. El hijo adoptivo era el hijo de su padre en toda manera y forma. Pablo dice en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba Padre. El verso 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Subrayen esta frase. Este es algo nuevo que Pablo no mencionó en Gálatas 4. El minuto en que miraban esta escritura de que el Espíritu da testimonio en la adopción del romano, habrían 7 testigos que eran testigos de la adopción, y cuando murió el padre, si alguien llegaba y que no va a tener esa herencia, no ha sido adoptado, ¿y qué sucedía? Si uno de los 7 todavía estaban vivos, o todos los 7, ellos venían y decían, no,
Nosotros somos testigos de que esta persona es adoptada y la herencia le pertenece a ella. Y Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio en Isaías, en Isaías, el Espíritu de Dios es llamado el Espíritu séptuple de Dios. Y si el diablo viene y dice que no son adoptados y no merecen la herencia, y el Espíritu Santo va a decir, oh sí son adoptados porque yo yo he dado testimonio de eso. Si alguien viene a decirle, tú puedes decir que eres un hijo de Dios, soy adoptado, y el Espíritu Santo dará testimonio. En Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios es puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Si ustedes le preguntan a su corazón, en la quietud de su corazón, le preguntan, soy un hijo de Dios, van a oír el Espíritu Santo ahora y les va a decir sí, sí. Si le preguntan, soy un heredero de Dios, y le hablan al Espíritu Santo y él le va a decir sí, sí. El Espíritu Santo dice que tú eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo dice que Dios los ama. Entonces clamamos, Abba, Padre. En el verso 17, y si hijos también herederos o herederos de Dios y coherederos con Cristo, tenemos la misma herencia que Cristo tiene. Si tenemos toda esta adopción, toda esta herencia gracias a Cristo. Pablo pone esto muy claro en el tercer pasaje que vamos a ver. Vimos en Gálatas 4 y Romanos 8, en Efesios 1, versos 3 al 5. En el verso 3 dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Si ustedes tienen cuidado al estudiar la Biblia, observen aquí que nos ha bendecido, dice. Ese está en tiempo presente, no nos bendijo hace mucho tiempo, sino que nos ha bendecido en este momento. Ustedes tienen toda la herencia del Espíritu, son hijos adoptivos de Dios y tienen todas estas bendiciones en este momento. Y observen que dice que Pablo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No somos bendecidos con algunas bendiciones, muchas veces bendecidos con la mayoría de ellas, sino que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Bueno, las bendiciones materiales son maravillosas y Dios nos ha bendecido. Tenemos un carro, una casa, un trabajo y una maravillosa familia. Debemos dar gracias a Dios, pero tienen también en este momento bendición espiritual. Saben que hay gente en este mundo que dan todo lo que tienen por un momento de paz, pero nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La tenemos todo el tiempo, tenemos la herencia de Dios, tenemos la riqueza de Dios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Charles Spurgeon lo describe muy bien y dice, un creyente iluminado debe dar gracias a Dios por las bendiciones materiales, pero también debe dar más gracias por las espirituales, porque ellas son más que las que merecemos, pero debemos ir a Dios y cantar alabanzas delante de Él por todas nuestras bendiciones espirituales. Alimentarse en Cristo es mejor que tener otra comida. Ser heredero de Dios es mejor que ser heredero de un gran rey. Y es infinitamente más maravilloso que todos los panaderos del mundo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y estas son las riquezas más raras que permanecen para siempre. Por tanto, déjenme bendecir al Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oh, aleluya, alabado sea el Señor. Hemos sido bendecidos con toda esta bendición. Pero ¿cómo las tenemos? Vean el verso 10. En Cristo, en Cristo. Marquen esto en todas sus Biblias. Estas son las palabras más importantes, en las palabras de
en los escritos de Pablo el apóstol, en Cristo, en Jesucristo, en Él, en quien ocurren 165 veces en las epístolas de Pablo. Es la clave para entender nuestra salvación, es la clave para entender lo que Pablo describe. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? Esta es una ilustración, es la mejor en la que he venido antes. En China tenemos una ilustración simple para esta verdad divina. Quería que me explicaran lo que significaba en Cristo. Tomé un pequeño libro y puse mis cosas favoritas ahí. Un libro muy simple y mira, este papel tiene una identidad separada y lo puse en el libro. Ahora tuve una tarjeta y tengo mi Biblia aquí y tomo ese libro. Esto es diferente al libro, pone el papel y lo ponen dentro del libro. Luego dice, toman el libro y lo mandan a otro país y donde está el papel está en el libro. Puede tener un destino separado el papel del libro. Donde vaya el libro, el papel va a ir también. El papel está en el libro y ustedes están en Cristo y donde Cristo va, ustedes van. Y lo que Cristo tiene, ustedes tienen porque ustedes están en Cristo. Oh, milagro de milagros, quizás no lo sabían o no lo entendían, pero en el momento, en el instante que ustedes creen, un milagro sucede. Ustedes fueron llevados a Cristo, fueron mandados 2000 años antes, donde Cristo murió, en la cruz. ¿Quién creen que murió con ustedes? Pablo dice, estoy crucificado con Cristo, mas lo vivo. Y cuando Jesucristo resucitó a los muertos, ustedes también resucitados porque están en Cristo. Cuando Jesucristo ascendió a la diestra del Padre, ¿quién cree que ascendió con Él? Ustedes, porque están en Cristo, ustedes son vistas en los lugares celestiales en Cristo, y todas estas bendiciones vienen a nosotros porque estamos en Cristo. Y Pablo dice en el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. Hay una historia de dos hermanos, uno de 8 años y otro fue natural, nació natural y otro fue adoptado, y estaban discutiendo un día y uno le dijo al otro, tú eres adoptado, y el hijo adoptado dijo, entonces, ¿y qué? Todo significa que mi madre y mi padre me escogieron y si están aburridos de ti. Él nos escogió y nos ha amado. Un canto que dice, tengo un hacedor, formó mi corazón y mi vida está delante de él. Yo soy un padre, me llama el suyo y no importa dónde vaya, él conoce mi nombre, él conoce todos mis pensamientos. Él me escucha lo que piensa. El verso 5, el segundo es el verso 4, su radio en esta nueva nos escogió, esta es adopción en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y mancha delante de él. ¿Qué es lo que esto significa? Es que de toda la eternidad Dios sabía quién iba a creer en él y quién no iba a creer. Para los que creyeron dijo, estos van a ser mi herencia y lo voy a poner con mi herencia, porque mientras más creíste, no solo naciste de nuevo, sino que también fuiste puesto como heredero de Dios. Y las bendiciones que tenemos hoy, algunas de las que tendremos, las tendremos más tarde. Efesios 1, verso 3, que dice de nuevo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algunas de las bendiciones las tenemos hoy y las otras las vamos a tener después. Primera de Pedro 1:4, renacidos con una herencia incorruptible, incontaminada, que no se desvanece, está reservada para nosotros en los cielos. En primera los Corintios, verso 2, verso 9, porque las cosas que tiene Dios preparadas para nosotros, algunas de las bendiciones están ahora y otras están esperándonos.
Una de mis historias favoritas de Henry Morrison. Henry Morrison sintió el llamado de Dios y vendió todas sus posesiones y fue a África por una década, derramó su corazón ante dificultades y el Evangelio, y por razones de salud tuvo que volver a los Estados Unidos. Compraron pasajes de un barco y estando en el barco ahí se encontró Teddy Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, que había ido a África a cazar búfalos y se subió al barco, y cuando el barco llegó al puerto de Nueva York, pueden imaginar la gran recepción para el presidente, diciendo bienvenido al presidente, una banda que está, buen trabajo matar los búfalos, y su esposa fue del pastor, llegaron a un taxi y fueron al área reservada para él. Y en el apartamento Henry estaba muy callado y su esposa pensaba que algo mal estaba pasando, y le preguntó qué sucede. No es justo, dijo, no es correcto. Aquí nosotros hemos dado nuestra casa y todo, vamos a servir al Señor por una década en peligros y dificultades, y cuando llegamos a casa nadie nos dio la bienvenida, nadie vino y nos dijo está bien, y no es correcto. Y la mujer sabia le dijo, no me digas a mí, diga al Señor. Entonces fue al Señor y derramó su corazón delante del corazón, y cuando salió del cuarto su rostro estaba resplandeciendo, y le dije, bueno, estaba derramando mi corazón ante el Señor, y le dije al Señor, cuando llegamos a casa nadie me dijo buen trabajo, nadie nos dio la bienvenida, y el Señor susurró del cielo a mi corazón y me dijo, Henry, tú no estás en casa todavía, y uno de nosotros no estamos en casa todavía. Unos se van a ir primero y otros más tarde. ¿Cuál es el mensaje esta mañana? Que Dios nos ama tanto que Él los redimió, los compró de la esclavitud para que los pudiera liberar. Eso es suficiente, Él nos podía dejar así, pero fue un paso más adelante. Al instante que fuimos nacidos de nuevo en la familia de Dios. Debió haber sido suficiente, pero Dios fue más lejos que esto, y en el instante que creímos, Él nos adoptó y nos puso como heredero. Y sabiendo que eres un hijo de Dios, hace toda la diferencia del mundo. Sabiendo que eres un hijo de Dios, cambiará tu vida para siempre. Lo hizo para un muchacho en Tennessee. La historia dice que un profesor de seminario que tuvo vacaciones con su esposa en Tennessee, y una mañana estaban desayunando en un restaurante esperando por su comida, y llegó un hombre distinguido con pelo blanco y saludando a las personas, y le preguntó de dónde eres. Dijo que soy de Oklahoma. Qué bueno tenerlo aquí en Tennessee. ¿Qué haces? Y el profesor le dijo, enseño en un seminario, y el hombre le enseña a los predicadores a predicar, ¿verdad? Sí, y dijo, tengo una gran historia que le puede decir a los pastores que digan, y va a hacer una mención. Sacó una silla y dijo, ven, aquel hombre ahí, no muy lejos de él, hay un muchacho que es nacido de una mujer que no era casada, y todos le hacían la pregunta a él, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? En la escuela, en la tienda, en la farmacia, le hacían la pregunta, ¿quién es tu papá? Se escondía en el recreo, en el almuerzo, y era muy difícil la pregunta. Cuando tenía 12 años, un nuevo predicador vino a su iglesia y oyó a un muchacho haciéndole la pregunta. Un día le dijo a este muchacho, tan pronto que el muchacho fue sorprendido en la multitud, y cuando llegó a la puerta de atrás, el nuevo predicador puso su mano sobre el hombro del muchacho sin conocer la situación, y le preguntó, hijo, ¿quién es tu padre? El muchacho se cayó. Había tensión
en el aula y todos estaban esperando a ver qué decía el maestro. Dije, ¿qué está sucediendo? Un sermón del Espíritu Santo. Él sabía que se le puso la mano sobre el hombro del muchacho y le dije, espera un momento, yo sé quién eres. Yo veo la apariencia de familia. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios y tú tienes una herencia maravillosa. Y el muchacho camina, una persona totalmente, nunca fue el mismo, ¿no? Y cuando alguien le preguntaba, ¿quién es tu papá? Él decía, él se erguía y decía, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Él, dijo, si ese hombre no me hubiera dicho que yo era un hijo de Dios ese día, quizá probablemente nunca hubiera oído la melodía. El profesor y su esposa dijeron que su hijo le llamaron al mesero y le, ¿saben quién era ese hombre que estaba aquí? Por supuesto, todos saben quién es ese hombre. Ese es Ben Hooper, el ex gobernador de Tennessee. Amazing, asombroso. Nosotros somos hijos de Dios. Y sabiendo eso, saber eso causa toda la diferencia del mundo. Somos hijos adoptados de Dios. Y saber eso cambia nuestra vida para siempre. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por estas verdades en tu palabra que hemos compartido esta mañana. Tan poderosas, Señor. Tan increíbles. Tan importantes, Señor. Que si tú nos redimiste es suficiente, pero no, y si quisiste que naciéramos de nuevo en tu familia, increíble, pero tú fuiste más adelante y nos pusiste como tus herederos, y eso significa que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te pido por toda tu preciosa gente esta mañana que mediten en estas verdades, que los bendigas en sus corazones. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Acompáñalo y el grupo que fue con él, siguiendo los pasos de Pablo, que es un viaje que cambia la vida, algo que es precioso y para siempre. Bendice a cada persona aquí, mándalos en sus caminos seguros. En nombre del Señor Jesús lo pedimos. Póngase de pie todos. ¿Cuántos se alegran de haber venido a la iglesia hoy? Qué bueno.